Bienvenidos a El Alex, donde el miedo cobra vida. Si tienes una historia de algo aterrador, mándamela por mensaje en TikTok o Instagram y podrá salir en un próximo video. Antes de empezar, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y por supuesto, deja tu comentario, me encanta saber qué opinas. Ahora sí, prepárate para adentrarte en lo desconocido. Apaga la luz. Ponte los audífonos. Sube el volumen. Deja volar tu imaginación. Y acompáñame. Esta es la historia de hoy. La última patrulla. Era el año 2010, en medio de un conflicto del que ya nadie quería hablar. Yo era un soldado más en la unidad de reconocimiento, patrullando una región montañosa al norte de Afganistán. Aquella noche, el aire era espeso. La luna se ocultaba tras un manto de nubes y todo estaba malditamente silencioso. Era un silencio antinatural, sofocante, como si algo esperara en la oscuridad. Éramos 6 en la patrulla cuando encontramos la aldea, o lo que quedaba de ella. Cabañas reducidas a cenizas, ganado muerto y una quietud que se sentía como un grito contenido. No había cuerpos, no había señales de lucha. Solo huellas en la tierra, muchas, todas dirigidas hacia una vieja madraza en ruinas en la colina. El sargento ordenó revisar el edificio. Entramos con nuestras armas listas. Dentro, la luz de nuestras linternas revelaba escrituras en las paredes, símbolos que ninguno reconocía, tallados con algo que parecía sangre seca. El aire estaba cargado con un olor acre, como carne quemada y humedad rancia. «No me gusta esto», susurró Murphy, el más joven del grupo, aferrando su rifle con fuerza. Seguimos avanzando hasta una gran sala circular, sin techo, donde un enorme pozo se abría en el centro. Una cuerda colgaba dentro, desgastada, como si alguien hubiera descendido no hace mucho. El sargento decidió que alguien debía bajar. Yo fui el elegido. Sujeté la cuerda y descendí lentamente. El hedor era insoportable, una mezcla de carne podrida y algo más, algo antiguo. A medida que bajaba, las paredes cambiaban. Ya no eran de piedra, sino de una sustancia negra, viscosa, que parecía palpitar. Mis botas tocaron el suelo y de inmediato sentí que algo me observaba. La luz de mi linterna reveló montones de huesos humanos, algunos con marcas de dientes. Y entonces los vi. Ojos. Cientos de ojos abriéndose en las paredes, en el suelo, en el techo. No eran ojos humanos. Eran oscuros, grandes y reflejaban mi miedo. De la nada, una voz gorgoteante susurró mi nombre. Corrí hacia la cuerda y subí lo más rápido que pude, sintiendo algo húmedo rozando mis piernas. Cuando llegué arriba, mis compañeros estaban pálidos, con los rifles apuntando detrás de mí. «¿Qué viste?», preguntó el sargento con los ojos desencajados. No pude responder. Solo nos dimos la vuelta y salimos de ese maldito lugar. A la mañana siguiente, el informe de inteligencia decía que la aldea jamás había existido. No había registros, no había habitantes, no había rastro de que algo hubiese estado allí. Pero nosotros sabíamos la verdad. Días después, Murphy desapareció de su carpa. Solo encontramos su rifle y sus botas. No hubo rastros de lucha. 3 noches después, el sargento se pegó un tiro en la boca sin dejar nota. Los otros 2 de la patrulla pidieron la baja. Yo sigo aquí. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, sigo viendo esos malditos ojos abriéndose en la oscuridad. Y a veces, en lo más profundo de mis pesadillas, la voz me sigue susurrando, llamándome por mi nombre. Han pasado los años, pero sigo sintiendo su presencia. A veces, en habitaciones oscuras, veo destellos de aquellos ojos en los rincones. He tratado de olvidar, de convencerme de que todo fue producto del estrés, pero no puedo. Mi esposa me encuentra despierto en la madrugada, sudando, con la mirada clavada en la oscuridad.
Hace un mes recibí una carta sin remitente. Dentro, una nota escrita en un papel ajado con una sola frase. Todavía sabemos dónde estás. Desde entonces he notado cosas extrañas. Ruidos en la noche, sombras moviéndose justo fuera de mi campo de visión. Y esta mañana, cuando desperté, había algo escrito en el espejo de mi baño, garabateado con lo que parecía ser sangre seca. Solo 2 palabras. Ven pronto. Los susurros del cementerio. El cementerio de San Gregorio yacía en la ladera de una colina, rodeado de árboles torcidos y cubierto de una niebla densa que parecía nunca disiparse del todo. Era un lugar que los habitantes del pueblo evitaban al caer la noche, y no solo por respeto a los muertos, sino por temor a lo que pudiera habitar entre sus tumbas. Las historias sobre extrañas sombras moviéndose entre las lápidas y susurros que emergían de la tierra habían sido contadas por generaciones. Daniel era un joven estudiante de antropología con un profundo escepticismo hacia las leyendas locales. Había crecido en la ciudad, rodeado de ciencia y lógica, y no creía en cuentos de fantasmas ni en espíritus atrapados entre los vivos. Cuando escuchó a los ancianos hablar sobre los misteriosos murmullos del cementerio, sintió la necesidad de comprobarlo por sí mismo. Una noche sin luna, armado con una linterna y su grabadora digital, Daniel cruzó la oxidada reja del cementerio. El aire era gélido y pesado, cargado con un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Caminó entre las tumbas con paso firme, observando las lápidas desgastadas por el tiempo, algunas cubiertas de hiedra, otras inclinadas como si algo desde abajo intentara empujarlas. Encendió la grabadora y susurró: «Si hay alguien aquí, ¿puedes hacerte presente?». El viento sopló con un gemido largo, removiendo las hojas secas a su alrededor. Daniel esperó, con la mirada fija en la oscuridad, pero no escuchó nada inusual. Continuó su camino hasta encontrar una lápida diferente a las demás. Era más alta, más antigua, y su inscripción estaba casi ilegible por la erosión. Sin embargo, al iluminarla con su linterna, pudo distinguir unas palabras en latín que le erizaron la piel. Quisquis audet in perpetuum susurrabit. No sabía latín, pero la frase le provocó una extraña inquietud. Sacó su teléfono para buscar su significado, pero la batería, inexplicablemente, se agotó al instante. Un escalofrío recorrió su espalda. No era miedo, se dijo a sí mismo, solo un efecto de la sugestión. Pero entonces, el murmullo comenzó. Al principio, era un sonido apenas perceptible, como el roce de hojas secas movidas por el viento. Luego, se volvió más nítido. Palabras ininteligibles, un murmullo constante que parecía provenir de todas direcciones. Daniel giró sobre sí mismo, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie allí. La linterna parpadeó y se apagó. Todo quedó sumido en la más absoluta oscuridad. El murmullo creció. Ya no eran voces susurrando al azar. Era como si decenas, tal vez cientos de personas, hablaran al mismo tiempo en distintos idiomas, en un tono de súplica, angustia y advertencia. Daniel tragó saliva y trató de encender la linterna, pero sus manos temblaban demasiado. Sacó la grabadora y presionó el botón de reproducción, esperando captar algo en el registro. La grabación empezó con su propia voz. «Si hay alguien aquí, ¿puedes hacerte presente?». Luego, un largo silencio. «No debiste venir». Daniel sintió que el frío se intensificaba. Un aliento helado rozó su nuca. Se giró de golpe, con el corazón latiendo desbocado. Frente a él, entre las sombras, se alzaba una figura oscura, alta, deforme, sin rostro, con brazos esqueléticos que parecían alargarse hacia él. El terror lo paralizó. La figura avanzó un paso. Y entonces Daniel corrió. Daniel corrió sin mirar atrás, sintiendo cómo su respiración se volvía errática y el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La grava del sendero crujía bajo sus pies mientras zigzagueaba entre las lápidas, tropezando con raíces y piedras ocultas por la maleza.
Pero lo peor no era la oscuridad ni el frío que se intensificaba con cada paso. Lo peor eran los susurros. No cesaban. Al contrario, se volvían más fuertes, como si algo invisible se acercara cada vez más a él. No eran palabras normales, eran voces entrecortadas, desesperadas, como si decenas de almas atrapadas en un sufrimiento eterno intentaran advertirle algo. «Corre», susurraban. «No mires atrás. No escuches». Pero en medio de esas súplicas, una voz se impuso sobre las demás. No era lastimera ni asustada. Era grave, gutural, carente de humanidad. «Ya eres uno de nosotros». Daniel sintió un tirón en su interior, como si una fuerza invisible le arrancara el aire de los pulmones. Su cuerpo se detuvo de golpe, sus piernas se debilitaron y cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. Su mente le gritaba que siguiera corriendo, pero su cuerpo no respondía. Frente a él, la silueta oscura se erguía entre la niebla. No tenía rostro, pero de alguna manera Daniel sintió su mirada penetrante. «Escucha», ordenó la voz. Los susurros aumentaron de intensidad, envolviéndolo por completo. Ya no eran murmullos aislados, sino un coro de voces fusionadas en un canto macabro. La presión en su cabeza era insoportable, como si su cráneo estuviera a punto de estallar. Algo dentro de él se rompió. Las sombras del cementerio dejaron de ser solo figuras en la oscuridad. Ahora podía verlas claramente. Rostros pálidos con ojos hundidos y bocas deformadas que se abrían y cerraban en un lamento sin sonido. Eran decenas, cientos, todos susurrando al unísono. Y entonces lo entendió. No eran solo almas atrapadas en el cementerio. Eran aquellos que habían escuchado demasiado, aquellos que, como él, habían sido llamados por la voz y nunca lograron escapar. Con un último esfuerzo, Daniel rasgó su garganta en un grito desgarrador y corrió hacia la reja de entrada. Sus piernas temblaban, su vista se nublaba, pero el instinto de supervivencia lo impulsó a seguir. A pocos metros de la salida, sintió algo rozarle la espalda, helado y viscoso, como un aliento de muerte. Saltó la verja con desesperación, rodando por el suelo al otro lado. Se levantó torpemente y corrió sin detenerse hasta su auto. No miró atrás. No supo cuánto tiempo condujo. Solo cuando estuvo en su habitación, con las luces encendidas y la puerta asegurada, permitió que su respiración se calmara. Se aferró a la grabadora como si fuera un ancla a la realidad. Con manos temblorosas presionó reproducir. Su voz se escuchó primero. «Si hay alguien aquí, ¿puedes hacerte presente?». Luego el silencio. Y finalmente la respuesta. «Ahora tú susurrarás con nosotros». Un ruido blanco distorsionó la grabación y, entre el zumbido, Daniel escuchó algo más. Un murmullo. Pero esta vez no provenía de la grabadora. Venía de dentro de su propia cabeza. La muñeca de la habitación 203. Dicen que las casas antiguas guardan secretos, pero a veces lo que está escondido no quiere quedarse dormido para siempre. Mariana llegó a la ciudad con pocas cosas y muchas ganas de comenzar de nuevo. Después de meses buscando trabajo, había conseguido un empleo en una librería del centro. El sueldo era bajo, así que necesitaba un lugar donde vivir, barato, aunque no fuera el más cómodo. Fue así como encontró la pensión de la calle Olmedo. Un edificio viejo, de 3 pisos, con una fachada desgastada y enredaderas secas colgando de los balcones. La casera, una mujer mayor llamada Doña Esther, le ofreció la habitación 203 por un precio ridículamente bajo. «No muchos quieren quedarse en esa habitación», le dijo con una sonrisa forzada. «Pero si a ti no te molesta,
es toda tuya. Mariana no preguntó. No tenía muchas opciones. La habitación estaba en el segundo piso, al fondo de un pasillo estrecho y oscuro. Tenía una sola ventana, un armario empotrado y los muebles cubiertos con sábanas que olían a encierro. Mientras desempacaba, notó que en el fondo del armario había una caja de madera polvorienta. Al abrirla, encontró una muñeca antigua de porcelana. Tenía el vestido rasgado, el cabello rubio despeinado, los ojos de cristal y una sonrisa apenas marcada. Algo en ella no le gustó. Había algo en su expresión, como si supiera que alguien la estaba mirando. Aún así, la dejó sobre la repisa. Pensó en dejarla fuera, pero no quería problemas con doña Esther. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un leve toc, toc, toc en la pared. Abrió los ojos. Todo estaba en silencio. Pero la muñeca ya no estaba en la repisa. Estaba sentada en la silla frente a su cama. Mirándola, Mariana se sobresaltó, encendió la luz, se quedó unos segundos en silencio. «Debí dejarla en la caja», murmuró para sí. La tomó sin pensarlo mucho y la devolvió a la repisa. Pero al día siguiente ocurrió de nuevo. Esta vez la encontró sentada junto a la ventana, con la cabeza ladeada y los ojos fijos hacia la calle. La noche siguiente estaba en el suelo del baño, como si alguien la hubiera dejado ahí. Mariana comenzó a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Intentó ignorarlo. Siguió con su rutina, trabajando, comiendo, durmiendo mal, hasta que una madrugada fue despertada por un sonido que le erizó la piel. Una risa suave de niña que provenía del armario. Encendió la lámpara. El cuarto estaba vacío, pero el espejo tenía algo nuevo. Escrito con algo rojo que parecía labial decía: «Gracias por despertarme». Mariana no pudo dormir el resto de esa noche. El mensaje en el espejo desapareció por la mañana, como si nunca hubiera estado ahí. Pensó en irse, pero algo, no sabía qué, la mantenía atada a esa habitación. Quizás era curiosidad, o quizá ya era demasiado tarde. Esa tarde fue a hablar con doña Esther. «¿Sabe algo de la muñeca que está en el cuarto?», preguntó con la voz temblorosa. Doña Esther se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con un suspiro cansado, se sentó a su lado y bajó la voz. «Esa muñeca pertenecía a Lucía, una niña que vivió aquí hace más de 40 años. Era hija de una inquilina, una mujer muy reservada, muy callada. Nadie sabía mucho de ellas. Un día, Lucía apareció muerta en esa habitación. Nadie supo cómo. La madre desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, cosas extrañas comenzaron a pasar en la 203. ¿Y por qué sigue alquilándola? Porque algunas personas no creen hasta que es demasiado tarde». Esa noche, Mariana no podía dejar de mirar la muñeca. La dejó encerrada dentro del armario con la caja encima y una silla bloqueando la puerta. A las 3 de la madrugada, los golpes comenzaron. ¡Toc, toc, toc! Como si alguien o algo arañara el interior del armario. Y entonces la silla cayó sola, empujada con fuerza. La puerta del armario se abrió violentamente y la caja estaba vacía. La muñeca ya no estaba ahí. Cuando Mariana volteó, estaba dentro de la cama, a su lado. Su rostro ya no sonreía. Ahora tenía los labios entreabiertos. Y sus ojos se movían. Mariana gritó y salió corriendo del cuarto. Bajó las escaleras descalza, tropezando, llorando. Doña Esther la esperaba en la entrada, como si supiera que vendría. «No es la primera vez que esto pasa», le dijo, «pero quizás seas la última que logra salir». Mariana se fue esa misma noche. Dejó todo, ropa, libros, todo. Solo quería alejarse. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, una vecina llamó a la policía. Al parecer, en la habitación 203 se escuchaban pasos de niña por las noches. Cuando los agentes entraron, la encontraron impecable, vacía, excepto por una cosa: la muñeca.
Estaba sentada sobre la cama y entre sus pequeños dedos sostenía un mechón de cabello castaño. Era de Mariana. Si llegaste hasta aquí, felicidades, sobreviviste a otra historia de terror. Pero dime qué opinas. Déjamelo en los comentarios si ¿te ha pasado algo parecido? O si te gustaría escuchar una historia de terror urbana que conozcas. Si te gusta el miedo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, en el Alex, siempre hay más historias esperando por ti. Y recuerda, la próxima vez que sientas que alguien te observa en la oscuridad, tal vez no sea tu imaginación.